Buenos días, nosotros somos el equipo Power Rangers. Somos pertenecientes al Complejo Regional Sur UAP Tlacotepec. Somos el grupo 18B. Nosotros les venimos a presentar los historiógrafos de la Edad Moderna. Voltaire, Montequies, Roserau, Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, Voltaire. Su nombre es Francois Mariette Arrow, más conocido por su seudónimo Voltaire. Él fue un escritor y filósofo francés de los siglos XVII y XVIII. Él nació el 21 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo de 1778 a la edad de 83 años. Él fue un escritor, historiógrafo, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Él es bueno, sus 4 datos interesantes son el origen del seudónimo Voltaire. Existe varias hipótesis acerca de su seudónimo. Es un gran rentista. Voltaire fue uno de los mayores rentistas de Francia y murió siendo rico. 3. La Biblia. Voltaire afirmó que en 100 años la Biblia se extinguiría junto al cristianismo y que solo sería hallado como una pieza de museo. 4. Se ganó la lotería. Sus frases fueron: buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que no tienen una. 2. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. Montequies nació el 18 de enero de 1689 de la Breve. Falleció el 10 de febrero de 1755 a los 66 años. Nacionalidad: Francia. Fue un filósofo de jurística francés cuya obra El desarrollo y conceptos de movimiento intelectual y la cultura en los conocimientos como Ilustración, podemos decir como el difusor de la Constitución inglesa de teórico. La superación de los padres encuentra muy cercano el pensamiento de Locke, es tanto como el autor en la Carta de Personas podría sentirse próximo sintió Simón. Sin embargo, el pensamiento del señor de breve complejo tiene una de esas personalidades propias, le conviene en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de la Detroit política. Jean-Jacques Rousseau. Huérfano de madre desde temprana edad, Jean-Jacques Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1928. El ilustre filósofo cobró fama en su primera publicación, Discursos sobre las ciencias y los artes, obteniendo el premio de la Academia Francesa de Dijon, donde había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, que creía que, lejos de purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al humano de la virtud. Otra de las obras más importantes de Rousseau fue El contrato social. Trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Una obra brinda elementos para entender la idea de educación. Está bajo normas del Estado y que por tanto esta debe garantizar su educación pública. Es así como resumir que debido a sus aportaciones, Rousseau llegó a ser considerado uno de los líderes
y participó en la Revolución Francesa. Nicolás Maquiavelo. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nació el 3 de mayo de 1469 y murió 1527. Fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano que influyó de manera decisiva el pensamiento occidental, secretario de la República Florencia. Nicolás Maquiavelo fue un hombre político. Al retirarse de la política, escribió obras como la del Príncipe, que fue su obra más importante. El discurso sobre la primera década de Tito Livio, del arte a la guerra. Sus aportaciones, el método. Se trata de una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo. Está relacionada con las formas que tiene el autor de analizar la realidad política, análisis de los elementos políticos. Puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse a estudios, análisis del comportamiento de los líderes. En su obra, El Príncipe establece las características de un buen gobernante y cómo ese debe comportarse para aspirar a ser el mejor. Separación entre la Iglesia y el Estado. En este sentido, Maquiavelo pone de manifiesto la influencia y fuerza política que la Iglesia había sido sobre el Estado hasta el momento. Tomás Moro, un político honesto. El hombre no se puede separar del Dios ni la política del moral. Tomás Moro nació en Londres el 7 de febrero de 1478. Fue un pensador político, humanista y escritor inglés, además poeta, traductor. Escribió numerosas obras sobre el humanismo y en contra de los egoístas. Una de sus obras más relevantes fue Utopía en 1516, en lo que proponía una organización racional de la sociedad de base comunal que se situaba en una isla, imaginando el mismo nombre de que el título. En ella establece las normas que regirán la sociedad ideal, entre las que se hallarán la enseñanza universal, la libertad religiosa y la subversión de todo interés individual en beneficio común. Él fue un historiador muy importante y el más honesto que pudo haber obtenido la sociedad, debido a que era uno de los que no les gustaban las injusticias. Él fue asesinado cuando Fernando lo mandó asesinar debido a que andaba con su amante y eso no le gustó. Y las multitudes de los creyentes tenían un corazón y una sola alma y nadie consideraba suyo lo que poseía, sino todas las cosas en común. Esto fue nuestra presentación del día de hoy. El equipo está integrado por Matilde Castro Ambrosio, Abril Guadalupe Carrasco Castro, Jesús Bautista Martínez, Casel Johan Aguilar Mendoza, Samantixel Beristain Cruz, y nosotros fuimos el equipo Power Ranger. Gracias.